Dicen que el dinero compra el silencio, pero nunca podrá comprar el amor verdadero. Esa frase cobraba sentido cada mañana para Valeria Martín, una joven sevillana que trabajaba como empleada doméstica en una de las mansiones más lujosas de Marbella, propiedad de Adrián Salvatierra, un empresario millonario conocido por su carácter frío y su vida envuelta en lujos y escándalos. Desde el primer día, Valeria supo que aquel lugar no era para corazones sensibles. La casa parecía un museo más que un hogar, mármoles relucientes, cuadros de artistas italianos, flores frescas que nadie olía. Y en medio de tanto esplendor, un silencio incómodo lo cubría todo. Adrián casi nunca hablaba con el personal, y cuando lo hacía, era con una voz tan seca que helaba el ambiente. Pero lo que nadie sabía era que aquel hombre arrogante cargaba una tristeza que ni el dinero podía ocultar. Su esposa, Isabel Duarte, una socialité madrileña, había muerto en un accidente 2 años atrás, dejándolo solo con su hijo Lucas, un niño de 7 años que desde entonces no había vuelto a sonreír como antes. Valeria llegó recomendada por una amiga para cuidar de Lucas. Su dulzura natural y su paciencia fueron lo único que logró romper el muro que el pequeño había levantado. Ella no tenía títulos ni lujos, pero sí un corazón dispuesto a sanar, incluso en una casa donde todo parecía herido. El primer encuentro entre Valeria y Adrián fue tenso. Él bajó las escaleras con un traje gris impecable, sujetando su reloj de oro como si cada segundo fuera dinero. La miró de arriba abajo, sin sonreír. ¿Es usted la nueva niñera?, preguntó con un tono que sonaba más a desconfianza que a bienvenida. Sí, señor Salvatierra. Me enviaron para cuidar de Lucas, respondió ella, manteniendo la mirada firme pero respetuosa. Bien, no necesito historias sentimentales, solo eficiencia. Lucas tiene horarios estrictos y no tolero retrasos. Valeria asintió sin decir palabra, pero mientras él hablaba, ella notó algo en su mirada, una tristeza tan profunda que parecía pedir ayuda sin pronunciarla. Los primeros días fueron un desafío. Lucas no quería comer, no hablaba con nadie y apenas dormía. A veces se encerraba en su cuarto y lloraba sin hacer ruido. Valeria se sentaba junto a la puerta, sin presionarlo, solo para que él supiera que no estaba solo. Una tarde, mientras recogía los juguetes del jardín, escuchó una voz pequeña detrás de ella. ¿Tú crees que mi mamá puede verme desde el cielo?, preguntó Lucas con los ojos brillantes y el alma rota. Valeria se agachó y le acarició el cabello. Claro que sí, mi amor, y debe estar muy orgullosa de ti. Cada vez que sonríes, ella sonríe contigo. Aquellas palabras simples fueron el comienzo de un vínculo que transformaría sus vidas. Adrián observaba desde la distancia sin entender cómo aquella mujer, sin joyas ni apellido importante, había logrado en pocos días lo que él no había conseguido en años: devolverle la luz a su hijo. Con el paso del tiempo, Valeria se convirtió en el alma del hogar. Cada rincón de la mansión volvió a tener vida. El jardín olía a flores, el piano sonaba por las tardes y las risas de Lucas resonaban por los pasillos. Pero cuanto más se llenaba la casa de amor, más confundido se sentía Adrián. Una noche, al llegar de un viaje de negocios, la vio dormida en el sofá, con Lucas acurrucado en su pecho. La escena lo desarmó. Por primera vez en mucho tiempo sintió algo que había creído muerto: paz. Sin embargo, en Marbella nada permanece en silencio por mucho tiempo. Los rumores comenzaron a correr entre la alta sociedad. El millonario Salvatierra se ha encariñado con su empleada, decían, y aunque él lo negaba, su mirada lo traicionaba cada vez que Valeria entraba en la habitación. Lo que ninguno sabía era que Valeria también escondía su propio secreto, uno que, si salía a la luz, no solo pondría en riesgo su trabajo, sino también el frágil lazo que unía a aquella familia. Y así, entre susurros, miradas contenidas y heridas que aún dolían, comenzó una historia que cambiaría el destino de todos.
porque a veces el verdadero milagro no está en la riqueza, sino en quien logra devolverle sentido a un corazón roto. Los días en la mansión Salvatierra seguían transcurriendo con una calma engañosa. Desde fuera, todo parecía perfecto, un padre dedicado a sus negocios, un niño que poco a poco recuperaba la sonrisa y una empleada que lo mantenía todo en orden. Pero bajo esa aparente armonía, algo comenzaba a moverse. Adrián empezaba a notar que su rutina ya no era la misma. Antes, su vida giraba únicamente en torno a números, reuniones y contratos. Sin embargo, ahora cada mañana al salir, encontraba a Valeria preparando el desayuno junto a Lucas, y algo en esa escena lo detenía unos segundos. El aroma del pan tostado, la risa del niño, la voz suave de ella tarareando una canción. Todo le recordaba a lo que había perdido y a lo que nunca creyó volver a tener. Una tarde, mientras revisaba documentos en su despacho, escuchó la voz de Valeria en el jardín. Ella le enseñaba a Lucas a andar en bicicleta, y cada vez que el pequeño caía, su risa llenaba el aire. Adrián se acercó a la ventana y observó la escena con una mezcla de nostalgia y ternura. «Vamos, campeón, inténtalo otra vez», decía Valeria con paciencia infinita. «No importa si caes, lo importante es levantarte». «¿Como tú?», preguntó el niño con inocencia. Ella sonrió, sin imaginar que esas palabras serían escuchadas por alguien más. «Sí, como yo», susurró, levantándolo del suelo. Aquella respuesta quedó resonando en la mente de Adrián durante toda la noche. Como ella. ¿Qué había querido decir? Al día siguiente, sin saber por qué, decidió interesarse un poco más por la vida de su empleada. La llamó a su despacho, algo que nunca había hecho antes. «Siéntese, Valeria, quiero hacerle unas preguntas», dijo, mientras cerraba una carpeta sobre la mesa. Ella se mantuvo de pie, con las manos entrelazadas, un gesto de respeto que ocultaba nerviosismo. «No hace falta que se preocupe, no es nada grave», añadió él, suavizando el tono. «Solo me intriga algo. ¿Por qué aceptó este trabajo?». Valeria lo miró sorprendida por la pregunta. «Porque necesitaba trabajar, señor Salvatierra. No tengo familia aquí y alguien me dijo que usted necesitaba una niñera con urgencia». «Eso ya lo sé», respondió él, apoyándose en el escritorio. «Pero no me refiero a eso. Quiero saber por qué se queda». «Porque, sinceramente, dudo que en esta casa haya sido fácil para usted». Valeria bajó la mirada. Podría haber inventado cualquier cosa, pero optó por la verdad. «Porque su hijo me recuerda a mí cuando era niña», dijo, con la voz entrecortada. «Yo también perdí a mi madre muy pequeña, y sé lo que es sentirse solo en una casa grande y fría». El silencio se extendió entre ambos. Adrián sintió algo moverse en su interior, una empatía que había olvidado. «Entiendo», murmuró al fin. «Gracias por cuidar de él como lo hace». Desde aquel día, algo cambió entre ellos. Ya no eran simplemente el jefe y la empleada. Empezaron a compartir pequeños gestos. Un café en la mañana, una conversación breve en el jardín, una mirada que duraba un poco más de lo necesario. Y aunque ninguno lo decía, ambos sabían que estaban cruzando una línea invisible. Pero no todos en la mansión veían ese cambio con buenos ojos. Beatriz, la administradora de la casa, llevaba años trabajando para los Salvatierra y no soportaba ver cómo la nueva niñera se ganaba la confianza de su jefe y del niño. Su envidia crecía con cada sonrisa, con cada palabra amable. Una tarde, mientras Valeria ordenaba la habitación del pequeño, Beatriz entró sin tocar. «Ten cuidado, querida», dijo con un tono cargado de veneno. «Los hombres ricos son amables solo cuando necesitan algo. No confundas las cosas». Valeria se limitó a sonreír. «Yo solo hago mi trabajo, señora Beatriz». «Eso espero», respondió antes de marcharse con una mirada que lo decía todo. Aquella advertencia quedó flotando en el aire como una sombra. Valeria intentó ignorarla, pero algo dentro de ella empezó a temer lo que su corazón ya sabía, que estaba empezando a sentir algo por el hombre que menos debía amar.
Esa noche, mientras se quedaba dormida escuchando el sonido del mar desde su pequeña habitación del personal, recordó las palabras de Beatriz. Y aunque intentó convencerse de que su afecto por Adrián era solo admiración, en el fondo sabía que no era así. Mientras tanto, en su habitación, Adrián miraba una vieja fotografía de su esposa y su hijo. Luego, sin pensarlo demasiado, la guardó en un cajón. El pasado ya no dolía igual, porque había comenzado a sentir algo nuevo, algo que le daba miedo aceptar. Y así, sin planearlo, el amor comenzó a nacer en el lugar más improbable, entre un corazón roto por la pérdida y otro marcado por la necesidad de sanar. El verano llegó con su calor dorado y los días en Marbella parecían interminables. La mansión Salvatierra, con sus ventanales abiertos hacia el mar, se llenaba del aroma a jazmín y del eco de las risas de Lucas, que corría feliz por el jardín. Sin embargo, mientras todo parecía brillar por fuera, dentro de aquellos muros, el corazón de Valeria comenzaba a desbordarse de sentimientos que no sabía cómo contener. Cada día le resultaba más difícil mirar a Adrián a los ojos sin sentir cómo su pulso se aceleraba. Intentaba mantener la distancia, esconder lo que su corazón gritaba en silencio, pero había momentos en que la vida misma parecía conspirar en su contra. Una tarde, mientras ayudaba a Lucas a elegir un cuento antes de dormir, Adrián entró en la habitación. Llevaba la corbata deshecha, el rostro cansado, pero una calidez nueva en la mirada. ¿Ya es hora del cuento?, preguntó sonriendo. Sí, papá, respondió el niño entusiasmado. Pero hoy quiero que Valeria lea conmigo. Adrián se sentó junto a ellos, y mientras Valeria leía con voz suave, la mirada de ambos se cruzó por un instante que pareció eterno. En aquel silencio cargado de emociones no dichas, algo invisible, pero poderoso, los unió. Esa noche, cuando el niño ya dormía, Adrián la acompañó hasta la puerta del pasillo. Gracias por lo que haces por él, dijo, con una sinceridad que la desarmó. Desde que llegaste, mi hijo volvió a sonreír, y yo también. Valeria intentó responder, pero las palabras se negaban a salir. Solo asintió, con el corazón golpeándole el pecho. Es un niño maravilloso, logró decir finalmente. No hace falta agradecerme. Se despidieron con una sonrisa contenida, pero ambos sabían que aquella línea invisible que los separaba comenzaba a difuminarse peligrosamente. Los días siguientes, Beatriz empezó a notar los cambios. Miradas, silencios, pequeños gestos. Nada escapa a los ojos de quien vive del rumor y la sospecha, y lo que comenzó como envidia, pronto se convirtió en una obsesión. Una mañana, mientras Valeria preparaba el desayuno, Beatriz la observó desde la entrada de la cocina, con los brazos cruzados. «Así que ahora desayunan juntos, ¿eh?», dijo con sarcasmo. «Te advierto, muchacha, que jugar con fuego puede quemarte más de lo que imaginas». Valeria se dio la vuelta, intentando mantener la calma. «Yo no juego con nada, señora Beatriz. Solo trabajo y cuido de su hijo». «¿Y del padre también?», preguntó la mujer con una sonrisa amarga. Las palabras cayeron como un golpe seco. Valeria no respondió, pero su silencio fue suficiente para alimentar la malicia de Beatriz. Sabía que tenía poder en sus manos, la confianza de Adrián, su lealtad de años y la posibilidad de destruir a esa joven con solo unas cuantas palabras. Esa misma tarde, mientras Adrián terminaba una llamada en su oficina, Beatriz entró sin ser anunciada. «Señor, disculpe la interrupción, pero hay algo que necesita saber». Adrián levantó la vista, impaciente. «¿Qué ocurre, Beatriz?». «Es sobre la niñera. No quiero entrometerme, pero he notado ciertas actitudes inapropiadas». «¿Inapropiadas?», repitió él frunciendo el ceño. «Sí. Creo que se está tomando demasiadas confianzas y, sinceramente, no me gustaría que algo así dañara su reputación. Usted sabe cómo es la gente. Habla demasiado». Adrián la observó en silencio. No sabía si estaba exagerando o si realmente había algo que él no veía. «Gracias, Beatriz», respondió finalmente.
Ya puedes retirarte. Pero aquella semilla de duda quedó plantada. Esa noche, mientras miraba desde su balcón hacia el jardín, vio a Valeria jugando con Lucas bajo la luz de las farolas. Sus risas subían hasta su ventana, puras, inocentes, y sin embargo, en su mente, las palabras de Beatriz resonaban una y otra vez. A la mañana siguiente, Adrián decidió mantener la distancia. Evitó las miradas, las conversaciones, las coincidencias. Valeria lo notó de inmediato, y el silencio entre ambos comenzó a doler más que cualquier palabra. Días después, el destino decidió ponerlos a prueba. Lucas, en su inocencia, escapó al jardín mientras jugaba, persiguiendo una pelota que rodó hacia la entrada principal. En ese mismo instante, un automóvil entraba a gran velocidad. Todo ocurrió en un segundo, un grito, el chirrido de los frenos y el corazón de Valeria saltando al vacío. Sin pensar, corrió hacia el niño, empujándolo fuera del camino justo antes del impacto. El coche rozó su cuerpo, lanzándola al suelo con violencia. El silencio posterior fue insoportable. ¡Valeria!, gritó Adrián, corriendo hacia ella. Lucas lloraba desconsolado, abrazando a su niñera que apenas podía respirar. «Estoy bien», susurró ella, intentando incorporarse, aunque el dolor la doblaba por dentro. Solo quería que él estuviera a salvo. Adrián la tomó entre sus brazos sin poder contener las lágrimas. En ese instante entendió todo: la pureza de su corazón, su valor, su entrega. Y también comprendió cuánto la necesitaba, no solo como niñera, sino como parte de su vida. El amor que había intentado negar se desbordó sin remedio, pero no imaginaba que ese acto heroico cambiaría el rumbo de todos para siempre. Porque mientras Valeria yacía en el hospital, entre la vida y la muerte, las verdades ocultas comenzarían a salir a la luz. Y no todos estaban dispuestos a aceptar que una mujer humilde había salvado lo más valioso del hombre más poderoso de Marbella. Las sirenas del hospital resonaban en la madrugada cuando Adrián llegó cargando a Valeria entre sus brazos. La camisa blanca manchada de sangre, el rostro desencajado y el corazón golpeando con una mezcla de miedo y culpa. Lucas, abrazado a su cuello, lloraba sin entender del todo lo que acababa de ocurrir. Las puertas de urgencias se cerraron tras ellos, dejando afuera a Beatriz, que observaba la escena desde el auto con una expresión que mezclaba asombro y frustración. Jamás imaginó que aquella muchacha a la que tanto despreciaba se convertiría en la heroína del día. Las horas siguientes fueron una eternidad. Adrián no se movió de la sala de espera, con los codos apoyados en las rodillas y las manos cubriéndose el rostro. Cada segundo sin noticias era un castigo. Por su mente pasaban imágenes del accidente, del grito, del cuerpo de Valeria cayendo al suelo, y una sola pregunta repetida sin descanso: ¿y si no logra sobrevivir? Cuando finalmente el médico salió, Adrián se levantó de golpe. «¿Cómo está?», preguntó con la voz temblorosa. «Estable», respondió el doctor. «Sufrió una fractura en la pierna y una fuerte contusión en el pecho, pero está fuera de peligro. Tuvo suerte y mucho coraje». Adrián exhaló un suspiro que casi le rompe el alma. «Gracias, doctor, gracias». Esa noche, cuando por fin le permitieron verla, entró en la habitación en silencio. La luz tenue iluminaba el rostro pálido de Valeria, que dormía profundamente. Se acercó despacio, tomó su mano con cuidado y sintió el calor leve de su piel. «Te debo la vida de mi hijo», susurró con los ojos húmedos. «Y más de lo que imaginas». Durante los días que siguieron, Adrián se encargó personalmente de todo: los medicamentos, los gastos, el traslado al hospital privado, incluso una enfermera particular. Nadie en la mansión recordaba haberlo visto tan atento, tan humano, tan vulnerable. Lucas no se separaba de ella, le llevaba dibujos, flores y cuentos. «Te voy a cuidar como tú me cuidaste». «¿Sí?», le decía con su inocencia desarmante.
Y Valeria, aún débil, sonreía con lágrimas en los ojos. Sin embargo, fuera de esas paredes, los rumores comenzaron a multiplicarse. Beatriz, impulsada por la envidia, se encargó de alimentar cada palabra. En el vecindario, en el mercado, entre los empleados, la historia se deformó hasta convertirse en escándalo. Dicen que el señor Salvatierra está enamorado de su niñera. Claro, ahora se entiende por qué la defiende tanto. Esa chica sabe bien cómo ganarse el corazón de los ricos. Cada frase era como un cuchillo invisible que se hundía lentamente en la reputación de Valeria. Y aunque Adrián intentaba protegerla, ella misma comenzó a sentirse culpable, como si su existencia fuese el origen de todos los problemas. Una tarde, cuando ya podía caminar con ayuda de muletas, pidió hablar con Adrián. Él llegó al hospital con una mezcla de alegría y ansiedad. «¿Cómo te sientes hoy?», preguntó, sonriendo con ternura. «Mejor», respondió ella bajando la mirada. «Pero necesito decirte algo. Dime, creo que debo irme cuando me den el alta». El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el sonido del monitor cardíaco, marcando los segundos entre sus respiraciones. «¿Irte?», repitió el incrédulo. «Sí», susurró Valeria. «No quiero causar más problemas. Sé que la gente habla, y no quiero que Lucas crezca escuchando mentiras sobre su padre, ni sobre mí». Adrián dio un paso al frente, mirándola con el alma en los ojos. «No me importa lo que digan. Tú salvaste lo más importante de mi vida. No puedo dejar que te vayas». «No es por ti», dijo ella, conteniendo las lágrimas. «Es por ellos, por todos los que nunca entenderán». Él tomó su mano, firme, decidido. «Valeria, no quiero perderte, no otra vez». Ella cerró los ojos tratando de contener lo que sentía, pero el corazón no obedecía a la razón. Por primera vez, dejó que las lágrimas corrieran libres. «No sabes cuánto deseé escuchar eso», murmuró, «pero hay barreras que ni el amor puede romper». Durante los días siguientes, el ambiente en la mansión cambió. Lucas seguía esperando su regreso, dejando su lugar en la mesa intacto, su silla vacía junto a la cama. Adrián se sumergió en el trabajo, intentando distraerse de lo que sabía inevitable. Valeria partiría apenas terminara su recuperación. Beatriz, por su parte, se sentía triunfante. «Todo vuelve a su lugar», se repetía con una sonrisa fría, pero lo que no sabía era que el destino aún tenía preparada una última lección, una que la haría enfrentar su propia culpa y que pondría a prueba hasta dónde puede llegar el corazón humano cuando el amor verdadero se cruza con la injusticia. El día que Valeria debía abandonar la mansión amaneció gris, con nubes densas que parecían presagiar la tristeza que llenaría cada rincón del lugar. Lucas, con sus pequeños brazos extendidos, corría hacia ella con lágrimas que no podía contener. «No te vayas, Valeria», gritaba con un llanto desgarrador. «Quédate conmigo». Ella lo abrazó con fuerza, sintiendo que su corazón se quebraba en 1000 pedazos. Cada latido dolía, cada respiración era un recordatorio de lo injusto que resultaba tener que irse después de todo lo que habían vivido juntos. Sus ojos se encontraron con los de Adrián, que la miraba en silencio, con una mezcla de impotencia, culpa y algo que ella no estaba segura de poder nombrar, miedo a perderla para siempre. Beatriz observaba desde la distancia con su habitual semblante frío, pero incluso ella no pudo evitar sentir un leve estremecimiento al ver la escena. La poderosa niñera, siempre humilde, había conquistado algo que ni el dinero ni la autoridad podían comprar: el amor y la confianza de los gemelos. Mientras los carros esperaban para llevarla, Valeria ajustaba su bolso, intentando mantener la compostura. Cada paso hacia la salida de la mansión era un esfuerzo titánico para no ceder al llanto, para no dejar que la desesperación de Lucas la paralizara. Pero la inocencia del niño la atrapaba en un lazo que parecía imposible de cortar. «Lucas», susurró con voz temblorosa, «siempre te cuidaré, aunque no esté aquí». Los gemelos se aferraban a su cintura,
como si soltarla significara perder el mundo entero. Adrián, por su parte, se acercó y tomó suavemente el hombro de Valeria. «No puedo detener esto, pero tampoco quiero olvidarte», dijo en un susurro cargado de emoción. «Has cambiado todo aquí». Valeria cerró los ojos, dejando que las lágrimas corrieran. En ese instante comprendió que su partida no solo era un adiós físico, sino un golpe al corazón de todos los que la habían llegado a querer. Y mientras subía al auto, escuchó los gritos de Lucas llamándola, mezclados con los sollozos de Adrián, un sonido que se grabaría en su memoria para siempre. En el camino, el silencio entre Valeria y el conductor era pesado. Cada semáforo, cada curva, parecía prolongar un sufrimiento que no tenía fin. Su mente repasaba cada momento en la mansión, los abrazos de los gemelos, las pequeñas sonrisas de reconocimiento y el instante en que había salvado la vida de uno de ellos. Todo eso le dolía como un fuego interno, una mezcla de orgullo y pena que la consumía. Cuando finalmente llegó a su modesto apartamento, el contraste con la opulencia de la mansión era abrumador. La humildad de su espacio parecía reforzar la distancia que la separaba de aquel mundo que había aprendido a amar. Sin embargo, en medio del dolor, una chispa de determinación comenzó a encenderse en su interior. No podía dejar que la humillación, los prejuicios ni las apariencias definieran quién era ni lo que valía. Los días que siguieron fueron un torbellino emocional. Los gemelos preguntaban por ella todos los días y Adrián parecía sumido en una rutina que escondía un vacío profundo. Valeria, por su parte, intentaba recomponerse, trabajar más duro y mantener la cabeza en alto, pero la nostalgia y el amor reprimido se infiltraban en cada momento de su vida. Y entonces, un mensaje inesperado llegó. Una carta del abogado de la familia Salvatierra. Las palabras escritas en aquel papel prometían un giro que ni Valeria ni Adrián habían anticipado. Un desafío que pondría a prueba sus corazones y los lazos invisibles que ya se habían formado. La incertidumbre llenó el aire y con ella la sensación de que lo que parecía un final doloroso podría ser en realidad el comienzo de algo mucho más grande. El punto de quiebre había llegado. La separación física era solo el inicio de un camino lleno de decisiones difíciles, emociones a flor de piel y la necesidad de enfrentar lo que el destino había preparado. Cada paso, cada elección, sería crucial para determinar si los lazos del corazón podían superar las barreras sociales, el orgullo y el miedo. Los días que siguieron a la partida de Valeria estuvieron llenos de un silencio pesado en la mansión Salvatierra. Los gemelos, Lucas y Mateo, parecían caminar por los pasillos como sombras de sí mismos, buscando con la mirada aquella presencia cálida que ahora les era negada. Adrián, por su parte, se encontraba atrapado en la rutina, pero cada noche, antes de cerrar los ojos, pensaba en Valeria, en la valentía con la que había enfrentado cada obstáculo y en la forma en que había cuidado de sus hijos como nadie más podría haberlo hecho. Un viernes por la tarde, mientras revisaba unos documentos en su oficina, Adrián recibió un mensaje inesperado, un pequeño paquete acompañado de una nota escrita a mano por Valeria. La letra delicada y firme a la vez decía: «No importa la distancia, el cariño verdadero encuentra su camino. Piensa en los niños, ellos saben lo que es justo». Su corazón se aceleró y por primera vez desde su partida sintió que una luz podía abrirse entre tanta oscuridad. Esa misma tarde, Lucas y Mateo comenzaron a mostrar pequeños signos de alegría, un dibujo dejado sobre la mesa, un juguete colocado cuidadosamente en su habitación con el nombre de Valeria escrito a lápiz. Era como si los niños hubieran encontrado la manera de conectar nuevamente con ella, un puente invisible que atravesaba la distancia y las barreras impuestas por la vida y el orgullo de los adultos. Valeria, por su parte, no permaneció inactiva. Su espíritu luchador
la llevó a involucrarse en pequeños proyectos de ayuda social, trabajando con niños y familias humildes, compartiendo amor y enseñando que la dignidad y la bondad no se miden por la riqueza ni por las apariencias. Cada sonrisa que obtenía, cada agradecimiento que recibía, le daba fuerza para seguir adelante, pero también mantenía viva la memoria de los gemelos que tanto había llegado a amar. Una tarde, mientras paseaba por un parque cercano, recibió un mensaje de Adrián solicitando verla. No era una invitación oficial ni un acto de formalidad, era un llamado genuino, un indicio de que en algún lugar de su corazón la chispa de esperanza que ella había dejado aún brillaba. Valeria dudó un instante, pero algo en su interior le dijo que debía ir, no solo por ella, sino por los niños y por la posibilidad de reparar lo que el tiempo y las circunstancias habían roto. Cuando se encontraron, la tensión inicial dio paso a una conversación cargada de emociones contenidas. Adrián habló con honestidad, reconociendo su orgullo y los errores cometidos, mientras Valeria escuchaba conmovida, sin interrumpir, comprendiendo que la verdadera fuerza reside en la capacidad de perdonar y de abrir el corazón incluso ante quienes nos han lastimado. Los gemelos, que habían seguido la reunión desde la distancia, se acercaron corriendo y se aferraron a Valeria como si nunca hubieran sentido la ausencia. Sus risas y abrazos se mezclaron con las lágrimas de los adultos, creando un momento de pura conexión y esperanza. Fue en ese instante que Adrián comprendió que el amor verdadero no se compra ni se impone, se gana y se reconoce, y que Valeria, con su humildad y valentía, había demostrado el valor de lo auténtico. La chispa de esperanza había surgido. Los lazos que parecían rotos empezaban a recomponerse. La distancia emocional se acortaba y la posibilidad de una reconciliación genuina iluminaba los corazones de todos. Valeria entendió que el camino aún sería difícil, pero que la fuerza del amor y la sinceridad podían superar cualquier barrera. Ese día marcó el inicio de un cambio silencioso, una transformación en la dinámica familiar y en la percepción de cada miembro de la mansión. Y mientras los niños dormían esa noche abrazados a Valeria, el aire parecía lleno de promesas, de segundas oportunidades y de la certeza de que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza siempre puede encender una luz que guía hacia un futuro mejor. Después de aquel reencuentro cargado de emociones, la vida en la mansión Salvatierra comenzó a tomar un ritmo distinto. Los días no eran perfectos, pero cada pequeño gesto, cada sonrisa recuperada de Lucas y Mateo, se convirtió en un triunfo silencioso que reforzaba la esperanza de todos. Valeria asumió con valentía su rol, trabajando con paciencia para reconstruir la confianza perdida, mientras Adrián comenzaba a comprender que el respeto y la admiración no se imponen con autoridad, sino que se cultivan con humildad y actos genuinos. Los primeros días fueron complicados. Valeria se enfrentaba a comentarios despectivos de algunos empleados que todavía no entendían su valor, mientras Adrián lidiaba con su propio orgullo, aprendiendo a reconocer sus errores sin que esto fuera una amenaza a su autoridad. Sin embargo, cada obstáculo se transformaba en una oportunidad de aprendizaje. Valeria, con su carácter firme pero cariñoso, mostraba a los niños que la bondad y la determinación podían cambiar la realidad, enseñándoles lecciones que iban más allá de cualquier riqueza material. Uno de los momentos más significativos ocurrió cuando los gemelos, siguiendo el ejemplo de Valeria, comenzaron a ayudarla en pequeñas tareas domésticas y a interactuar con otros niños de la mansión que también habían sentido el peso de la indiferencia de los adultos. Sus acciones eran espontáneas y llenas de amor, y cada gesto se convertía en un recordatorio de que la compasión y la generosidad podían transformar incluso los ambientes más rígidos y tradicionales. Adrián
Observando estos cambios, comenzó a replantearse su propia manera de relacionarse con su familia y con sus empleados. Las reuniones de trabajo ya no eran solo estrictas y frías. Empezaron a incluir momentos de diálogo y escucha, donde cada persona podía expresar sus ideas y sentimientos sin temor. La presencia de Valeria había sembrado un cambio profundo y lentamente la mansión dejó de ser un lugar dominado únicamente por el poder económico, convirtiéndose en un espacio donde la empatía y el respeto comenzaban a abrirse camino. Valeria también encontró fuerza en su crecimiento personal. Comenzó a estudiar cursos de primeros auxilios y desarrollo infantil, preparándose para poder ayudar mejor a los niños y enfrentar cualquier situación de emergencia con calma y eficacia. Cada nuevo aprendizaje le daba confianza y le recordaba que incluso las personas más humildes tienen la capacidad de marcar la diferencia cuando actúan con amor y determinación. Pequeñas victorias comenzaron a acumularse. Un almuerzo compartido en familia donde todos participaban, los niños riendo juntos en el jardín, un abrazo espontáneo de Adrián hacia Valeria reconociendo su esfuerzo. Estos momentos, aunque simples, eran gigantes en términos de transformación emocional. Cada paso hacia la reconciliación y la comprensión mutua fortalecía los lazos familiares y preparaba el terreno para desafíos mayores que aún estaban por venir. Sin embargo, Valeria sabía que no podía relajarse. La vida aún podía presentar sorpresas y obstáculos inesperados, y su papel como cuidadora y guía emocional para los gemelos seguía siendo crucial. Cada día era un recordatorio de que la superación no es un destino, sino un proceso continuo, donde la paciencia, la resiliencia y la capacidad de perdonar juegan un papel central. Mientras la noche caía sobre la mansión, Valeria observaba a los niños dormidos con una mezcla de orgullo y ternura. Sabía que su viaje apenas comenzaba, pero también comprendía que las pequeñas victorias construyen cimientos sólidos. Cada sonrisa, cada gesto de cariño y cada acto de valentía formaban parte de un camino que los conduciría hacia un futuro más justo, amoroso y lleno de esperanza. El espíritu de superación estaba vivo y la mansión, antes fría y rígida, comenzaba a transformarse en un hogar donde la empatía y la bondad empezaban a florecer, demostrando que incluso los corazones más endurecidos pueden abrirse ante la verdad, la humildad y la dedicación sincera. Una tarde soleada en la mansión Salvatierra, mientras los jardines brillaban con la luz dorada del atardecer, ocurrió algo que nadie podía haber anticipado. Lucas y Mateo jugaban cerca de la piscina, bajo la supervisión de Valeria, cuando un descuido casi termina en tragedia. Uno de los gemelos resbaló y cayó al agua, provocando un momento de pánico absoluto. Valeria reaccionó con rapidez y determinación, sumergiéndose sin dudarlo y rescatando al niño justo a tiempo. Su corazón latía con fuerza y las lágrimas corrían por su rostro mientras sostenía al pequeño en sus brazos, asegurándose de que respirara con normalidad. Adrián, al escuchar los gritos y correr hacia el lugar, sintió cómo su mundo se tambaleaba. Por primera vez, comprendió con claridad la magnitud del amor y la responsabilidad que Valeria asumía cada día. Su acción no fue solo un reflejo de entrenamiento o experiencia, sino un acto genuino de valentía y entrega, impulsado únicamente por la preocupación y el cariño hacia los niños. La tensión que había existido entre ellos durante meses desapareció en un instante, reemplazada por un respeto profundo y sincero que no podía ignorar. Los empleados de la mansión, testigos del incidente, quedaron conmovidos. Las críticas y burlas anteriores hacia Valeria se desvanecieron, reemplazadas por admiración. En aquel momento, la percepción de todos cambió. Ya no la veían como la empleada humilde que debía soportar humillaciones, sino como una figura heroica, capaz de poner en riesgo su propia seguridad para proteger lo que más valía.
El giro decisivo no se limitó solo al rescate. Mientras Adrián sostenía a los gemelos y observaba a Valeria, un gesto inesperado de Lucas y Mateo lo dejó sin palabras. Ambos niños, entre lágrimas y sollozos, extendieron los brazos hacia Valeria, aferrándose a ella como si fuera su verdadera madre. La conexión era inmediata y emocionalmente poderosa, revelando un vínculo que había estado allí desde siempre, pero que hasta ese momento había pasado inadvertido. Adrián sintió un choque interno. La autoridad, el orgullo y la frialdad que lo habían definido comenzaron a desmoronarse ante la evidencia de que su verdadera familia no se construía con riquezas o títulos, sino con amor, protección y confianza. La revelación golpeó su corazón con fuerza y por primera vez se vio obligado a reflexionar sobre sus acciones, sus palabras y la manera en que había tratado a quienes estaban a su alrededor. Valeria, aunque sorprendida por la intensidad del momento, comprendió la magnitud de lo que acababa de ocurrir. Su vínculo con los gemelos se fortaleció aún más, y su confianza en que podía influir positivamente en la vida de aquella familia creció de manera exponencial. Cada mirada, cada abrazo y cada gesto de los niños confirmaba que el camino recorrido hasta allí no había sido en vano y que su valentía y dedicación habían abierto puertas que antes parecían cerradas para siempre. El giro decisivo también abrió nuevas oportunidades. Adrián comenzó a involucrarse más activamente en la crianza de sus hijos, aprendiendo a equilibrar autoridad con empatía. Los empleados de la mansión empezaron a reconocer el valor de cada persona, sin importar su posición social. Y Valeria, con renovada determinación, supo que su lugar en la familia no dependía de títulos ni dinero, sino de la autenticidad y el amor que ofrecía cada día. Esa tarde, mientras el sol se ocultaba en el horizonte, la mansión Salvatierra dejó de ser solo un símbolo de poder y riqueza para transformarse en un espacio de transformación emocional y aprendizaje. La valentía de Valeria, el amor incondicional de los niños y la apertura del corazón de Adrián marcaron un antes y un después, demostrando que incluso los momentos de mayor peligro pueden traer revelaciones inesperadas y cambiar la vida para siempre. Tras el incidente en la piscina, la mansión Salvatierra nunca volvió a ser la misma. Adrián, con el corazón transformado y la mirada más humana, comenzó a cuestionarse sus actitudes pasadas y a valorar lo que realmente importaba. La experiencia vivida con Valeria y los gemelos abrió una ventana a su interior, revelándole que la riqueza y el poder carecían de sentido si no se acompañaban de amor, respeto y gratitud hacia quienes lo rodeaban. Valeria, por su parte, se convirtió en un pilar indiscutible de la familia. Su coraje y dedicación habían dejado una marca imborrable en Adrián, en los niños y en todos los que trabajaban en la mansión. Ya no era simplemente la empleada humilde que soportaba críticas y humillaciones. Se había transformado en alguien cuya presencia se sentía indispensable, alguien cuyo valor trascendía la apariencia y el estatus social. Cada sonrisa de Lucas y Mateo, cada gesto de cariño que recibía, reforzaba la certeza de que su entrega había dado frutos y que su amor genuino era reconocido y correspondido. Adrián, con la conciencia despertada, comenzó a mostrar un lado desconocido hasta entonces, más empático, atento y cercano. Inició conversaciones sinceras con Valeria, agradeciéndole por todo lo que había hecho por sus hijos y reconociendo su valentía. Los gestos de reconocimiento y gratitud se convirtieron en una rutina, creando un ambiente de respeto mutuo y cooperación que antes parecía imposible. Los gemelos, felices de ver cómo su padre y Valeria habían encontrado un terreno común, mostraban un entusiasmo y una seguridad renovados, conscientes de que estaban rodeados por adultos que realmente los cuidaban y comprendían. La transformación no se limitó solo al ámbito familiar. La forma de Adrián de relacionarse con sus empleados
cambió drásticamente. Comprendió que cada persona tenía un valor propio, que la humildad y la bondad podían superar cualquier barrera social y que las acciones de cada individuo podían influir en la vida de los demás de manera profunda y duradera. Se eliminaron burlas y críticas. En su lugar surgió un clima de colaboración, respeto y admiración hacia todos los que trabajaban en la mansión. Valeria, inspirada por los cambios a su alrededor, decidió tomar iniciativas para mejorar la dinámica familiar y la vida de quienes estaban a su alrededor. Organizó actividades con los gemelos que fomentaban la confianza y el amor mutuo, y ayudó a Adrián a conectar con sus hijos de formas que antes no había imaginado. Cada día, su influencia positiva se hacía más evidente y todos comenzaron a ver en ella no solo a la cuidadora de los niños, sino a un miembro valioso e insustituible de la familia. El clímax de esta transformación llegó cuando Adrián, frente a Valeria y los gemelos, reconoció públicamente el valor y la importancia de la joven en sus vidas. Sus palabras, llenas de sinceridad y emoción, no solo fortalecieron los lazos familiares, sino que también marcaron un antes y un después en la percepción de todos los presentes. La humildad y el amor de Valeria habían logrado algo que la riqueza y el poder nunca podrían alcanzar: unir corazones y transformar vidas de manera genuina. Ese día, la mansión Salvatierra se convirtió en un símbolo de redención y crecimiento emocional. Las heridas pasadas empezaron a sanar y la familia encontró un equilibrio basado en la comprensión, la empatía y el respeto mutuo. Valeria, con su coraje y bondad, había demostrado que incluso en los entornos más rígidos y dominados por la riqueza, la autenticidad y el amor podían abrir caminos inesperados hacia la felicidad y la armonía. La gran transformación no solo afectó a Adrián y su familia inmediata, sino que dejó una enseñanza para todos. El verdadero poder reside en el corazón, y las acciones desinteresadas y valientes tienen la capacidad de cambiar vidas, derribar barreras y crear conexiones profundas que ninguna riqueza material puede sustituir. La mansión Salvatierra, testigo de tantos lujos, también se convirtió en un lugar donde los sentimientos, la empatía y la valentía encontraron su verdadero valor. La mansión Salvatierra, con sus imponentes muros y salones lujosos, ya no era únicamente un símbolo de riqueza y poder. Ahora reflejaba algo mucho más profundo: la transformación de corazones y la fuerza del amor y la bondad. Adrián, antes ciego por el orgullo y la arrogancia, había aprendido que el verdadero valor no se medía en cuentas bancarias ni en títulos, sino en la capacidad de empatizar, respetar y cuidar de quienes nos rodean. Valeria, la joven que alguna vez fue humillada por su humildad, se convirtió en un ejemplo vivo de coraje, entrega y amor incondicional. Su gesto de salvar a los gemelos y su constante dedicación no solo transformaron la dinámica familiar, sino que dejaron una enseñanza imborrable: que la grandeza de una persona se demuestra a través de sus acciones, no de su estatus social. Los gemelos, Lucas y Mateo, crecían rodeados de seguridad y afecto, conscientes de que la verdadera familia no se define únicamente por la sangre o la riqueza, sino por los lazos construidos con amor, respeto y confianza. La historia de la mansión Salvatierra se convirtió en un legado que iba más allá de sus paredes. Cada empleado, cada persona que formaba parte del servicio y la vida diaria de la familia, aprendió que la humildad, la valentía y la bondad pueden cambiar destinos y derribar barreras sociales. Adrián comenzó a valorar la voz y el esfuerzo de quienes trabajaban a su alrededor, fomentando un ambiente de colaboración y gratitud que antes parecía imposible. Valeria, por su parte, continuó siendo la guía silenciosa pero poderosa que inspiraba a todos con su ejemplo. Su historia,
que comenzó con lágrimas y humillaciones, terminó siendo un recordatorio de que la verdadera grandeza reside en la nobleza del corazón. Cada sonrisa de los gemelos, cada gesto de reconocimiento de Adrián y cada agradecimiento de quienes la rodeaban era un testimonio de que su valentía y amor habían dejado una huella imborrable. La reflexión final que queda para quienes conocen esta historia es clara y universal. Nunca subestimes a quienes parecen pequeños o débiles, pues la fuerza verdadera se encuentra en la bondad, la entrega y la valentía. Los lazos construidos desde el corazón pueden superar cualquier barrera, sanar heridas y transformar vidas de maneras que el poder y la riqueza nunca podrían lograr por sí solos. El legado de esta historia no reside en los muros dorados de una mansión ni en la fortuna de un hombre, sino en la lección que Valeria y los gemelos dejaron, que el amor, la humildad y la valentía tienen el poder de cambiar destinos, unir familias y enseñar a todos que la grandeza humana se mide por la capacidad de actuar con bondad y empatía. Incluso en los entornos más rígidos y dominados por el estatus, la autenticidad y el corazón pueden abrir caminos inesperados hacia la felicidad, la reconciliación y la armonía. Cuando la mansión Salvatierra se calma tras tantos eventos, el eco de risas sinceras, abrazos y gestos de gratitud resuena con fuerza. Es un recordatorio de que, al final, las acciones valientes y desinteresadas son las que verdaderamente construyen un legado duradero, capaz de inspirar y transformar a todos los que tienen la fortuna de ser testigos de su historia. Y así, entre lujos y riquezas, la historia de Valeria, Adrián y los gemelos se convierte en un faro de esperanza, humanidad y amor. Un relato que permanecerá en la memoria de quienes comprendan que la grandeza no se hereda, se demuestra.